Conversábamos con el doctor Terán sobre el tema petrolero, que es el tema fundamental en la economía del mundo, pero también tenemos que conversar sobre un tema como es la migración, que a raíz del incidente en Ceuta, ciudad española que Marruecos pretende como territorio marroquí conquistar, y aparentemente fue una actitud deliberada de mandar 60.000 migrantes jóvenes a una ciudad que tenía 80.000 habitantes en apenas 9 kilómetros cuadrados, que históricamente era de España, como Ceuta y Melilla también lo son en el territorio africano, y que Marruecos aparentemente utilizó como una guerra híbrida a la migración. Por eso invitamos a María Fernanda Gómez, que además es estudiante de estudios internacionales de la Universidad Central y coordinadora de artículos sobre problemática internacional. Ha venido trabajando temas internacionales. Vi un artículo tuyo publicado precisamente en esa página sobre Ceuta y Melilla y la migración, y quería conversar para ver cuál es tu criterio como joven internacionalista en esta materia. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, me gustaría mencionar que las fronteras usualmente se ven justamente como líneas en un mapa, pero realmente representan mucho más que eso. Una autora estadounidense, Kelly Greenhalgh, decía que las migraciones pudiesen ser usadas también como un poder de manipulación, un poder como una guerra híbrida también, como usted mencionaba. Entonces, Marruecos ha estado usando justamente el tema de la migración, relajando pues las fronteras en la migración para presionar a España con respecto a lo del tema de Sahara Occidental también. Por eso tal vez se habla de que la marcha verde del rey de Marruecos fue para apropiarse totalmente del Sahara Occidental, que era la nación saharaui, dejada después que España ocupó ese territorio y que querían proclamarse como independiente. Por cierto, Venezuela tiene relación diplomática con la República Saharaui. Sí, justamente, también en 2022, cuando pasó un suceso justamente parecido a este de las migraciones, España relajó pues las sanciones justamente porque no quería más problemas con el tema del Sahara Occidental. Sí, de Justamente hecho lo que que está pasando. la situación inclusive cambió tanto que España reconoce la solución de Naciones Unidas para un referéndum en el Sahara Occidental, y esto molesta a Argelia, que era un aliado de España, el corte del gas y el petróleo precisamente, y una visita de Pedro Sánchez a Argelia. Esto molestó también ahora a los marroquíes. O sea, esa geopolítica del Medio Oriente es muy complicada. Sí, así es, pero justamente por eso España ha tomado esa decisión de mantenerse bajo perfil con ese tema, ya que ya las Naciones Unidas proclamaron Ceuta y Melilla como ciudades autónomas. No están siendo como ciudades que están por descolonizar, sino que ya están Sí, que proclamadas de como autónomas. 1500 eran territorio español, después de Sí, Portugal. muchísimo antes de que existiera Antes de Marruecos. que existiera Marruecos. Es interesante ese dato. Y además, esto que vimos son 60, 70.000 personas. Afortunadamente ya han regresado a Marruecos, pero quedan muchos niños, ¿no? Sí, es que justamente todo el problema que se armó fue porque el Tribunal Supremo Español había dicho que Sí, la audiencia de Sevilla. no, y que justamente que cuando los marroquíes podían cruzar por nado, no iban a ser pues llevados a su país inmediatamente. Eso se viralizó en las redes sociales marroquíes y justamente llegaron muchísimas familias al territorio español por una desinformación total. Señalaba alguna medio de comunicación que era un algoritmo utilizado donde la inteligencia artificial se dirigió para motivar una gran masa migratoria, pero utilizando las redes sociales. Y es que justamente el gobierno marroquí no fue más fuerte en poner las fronteras más duras para que la gente no pasara, porque justamente lo está usando como una presión política para que España no afloje el tema con la Sahara Occidental y realmente reconozca que es de Marruecos. Y en el fondo también con la política del presidente Trump ha dado ciertos atisbos de que Marruecos podría tener también soberanía sobre Ceuta, Melilla y sobre las Islas Canarias, que están más cerca de África, pero sería absurdo también, ¿no? Sí, la verdad es que ya Ceuta y Melilla ya forman parte de España desde mucho antes, más Y las que Canarias, por existiera, supuesto. exacto, que existiera Ahora, desde Marruecos. el punto de vista de la Escuela de Estudios Internacionales, estos temas ustedes los ven como temas generales y también en tus publicaciones, temas generales internacionales. Sí, justamente a mí me interesa mucho el tema de cómo se usa el soft power, el poder blando, que no solamente existe el poder duro, que es la política, la diplomacia más directa, Directa. sino que existen otros modos de poder pues, presionar a los estados a lograr sus propios intereses. Interesante esa definición, porque muchas veces se habla en la diplomacia permanentemente del poder duro, la guerra, la diplomacia, la economía, pero el poder blando es esa forma tranquila, indirecta, por ejemplo la cultural. De hecho, el fútbol es una forma de poder blando. España hay que ver el poderío que le dio en el mundo, el hecho de que sea campeón mundial
por segunda vez en la Copa, ¿no? Sí, es que, bueno, justamente también he estado escribiendo al respecto del Mundial de Fútbol y cómo Gianni Infantino le entregó un premio de la paz a Donald Trump y cómo los países sedes, Estados Unidos, Canadá, México del Mundial pasado, pues usaron este Mundial para pues quitar un poco la atención a sus propios problemas que ya tenían internos en su país. O sea, Muy el fútbol no interesante. escapa a la política tampoco. No, la Pero verdad es es un una poder herramienta blando, en muy importante. definitiva. Sí, exactamente. Por cierto, veía que también España está ahora peleando para que el último partido del próximo Campeonato Mundial sea precisamente en España. Ah, sí, no conocía ese dato. Pero hay que se va a jugar en varios países y va a aumentar el número de participantes. Fue interesante ese cambio, ¿no? A 48, creo que. Sí, creo que es posible que Venezuela también clasifique para el próximo Mundial porque aumentaron la cantidad de países próximos. Y desde el punto de vista tuyo del deporte, ¿cómo verlo? Pues escribimos hace tiempo un libro que se llama Filosofía del Deporte, que aparece en Amazon por nosotros, sobre el tema de la filosofía del deporte como una especie de metáfora de lo que es la sociedad con la disciplina deportiva, la preparación, el espíritu fraterno, el reconocer al que gana y que pierde. ¿Pudiera ser eso, una metáfora de la sociedad? Sí, justamente también estaba investigando al respecto de la metafísica que tienen todos los jugadores de fútbol, porque los vemos en la cancha todo el día, pero realmente ellos llevan algo por dentro y justamente poder relacionarlo con la política creo que es lo más ¿Qué interesante. tal jugó Colombia para terminar? Bueno, la verdad es que bastante bien. O sea, No hablamos de Colombia porque no podemos despedir el programa sin referirnos a que hoy ha sido la toma presidencial del nuevo presidente de Colombia. Se cierra un ciclo con el presidente Petro de un ensayo de izquierda en la política colombiana y ganó la extrema conservadora derecha del país vecino, pero con proyectos y programas que aparentemente los colombianos, al votar por él, escogieron esa vía. Por eso nos despedimos hoy del programa de Brújula Internacional, que seguirá, por supuesto, todos los días, y así el próximo lunes a las 2 de la tarde, pero con una reflexión sobre lo que siempre hacemos, de análisis en profundidad de lo que está pasando en Colombia. Así nos despedimos y hasta un próximo encuentro. Pero el péndulo político, económico y social gira hacia la derecha. Nuevamente un triunfo de la derecha en Colombia con Abelardo de la Espriella. Él es el 43 presidente constitucional de Colombia para el periodo 2026-2030. Como vicepresidente tiene a José Manuel Restrepo y comienza hoy precisamente con la juramentación 7 de agosto del 2026 su periodo presidencial. Será dentro de una modalidad distinta a la anterior. Se juramenta en una ciudad importante como es Cali, en el Valle del Cauca. Esta es la primera investidura presidencial celebrada fuera de Bogotá, desde la promulgación de la Constitución Política de 1991, después de la aprobación previa del Congreso en pleno, que pueda realizarse esta importante celebración política y diplomática fuera de la capital colombiana. La ciudad de Cali se convirtió en el centro político e institucional del país. El día de hoy contó con estrictas medidas de seguridad, dispositivos especiales de la fuerza pública, ley seca y restricciones aéreas. La ceremonia reunió a delegaciones diplomáticas y jefes de Estado, no solamente de América Latina y el Caribe, sino también se destaca la presencia de mandatarios como Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay, Daniel Noboa de Ecuador, José Antonio Kast de Chile y la representación oficial del Reino de España encabezada por el rey Felipe VI. El señor presidente asumió el cargo ante la mesa directiva y los miembros del Congreso de la República de Colombia, trasladados a la capital del Valle del Cauca, pronunciando el juramento constitucional de rigor para dar inicio formal a su mandato de 4 años. En el sistema presidencial colombiano, el acto de toma de posesión ante el legislativo cumple la función de investidura formal y legitimación del Poder Ejecutivo según las constituciones del país. Como en América Latina, el jefe de Estado representa la unidad nacional y la soberanía del país ante la comunidad internacional. Asume la dirección general de la administración pública, la conducción de la fuerza pública y la ejecución de políticas de Estado. El momento, como vimos, marca la transición del poder saliente al entrante, garantizando el principio de continuidad democrática. Hay una dimensión política en el mensaje de Cali importante al mover el escenario habitual del Salón Elíptico del Capitolio Nacional de Bogotá hacia el suroccidente colombiano. La nueva administración busca hacer una impronta territorial y presencia estatal, dándole mayor importancia a las regiones y descentralizando el poder que ha sido muy concentrado por el presidente Petro. El programa de gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se estructuró bajo la reforma del movimiento Defensores de la Patria, propuesta fundamentada en un modelo de libertad económica, autoridad e institucionalidad, condensado en los siguientes ejes prioritarios. 1. Seguridad institucional, o lo que le han denominado mano dura. Combate al crimen organizado,
política de cero tolerancia y persecución frontal contra las estructuras del narcotráfico, bandas transnacionales y delincuencia urbana. Igualmente, fortalecimiento de la fuerza pública, incrementando el presupuesto operacional, respaldo legal e institucional a las fuerzas militares y a la Policía Nacional y reestructuración de la inteligencia del Estado. Hecho hincapié el presidente del Espriella de agilizar los procesos penales, endureciendo las penas para delitos de corrupción y crímenes violentos, como también la revisión de los marcos jurídicos de los acuerdos de paz firmados por el gobierno anterior. El mapa político de América Latina con esta nueva elección en Colombia muestra un marcado reordenamiento en la dinámica ideológica de la región. Ya termina lo que se llamó el socialismo del siglo XXI o marea rosa, de principios de siglos, y ha dado pase a una orientación más hacia el centro y hacia la derecha, con una especie de voto castigo hacia los oficialismos de turno, impulsando principalmente por la inseguridad ciudadana, el estancamiento económico y la fatiga institucional.